Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a estudiar en esta oportunidad, dentro de lo que es el curso de Historia Universal, el tema del feudalismo y el surgimiento del capitalismo mercantil. ¿De acuerdo? Muy bien. Mucho gran profesor. ¿Y qué significa feudalismo? Muy bien. La semana pasada habíamos estudiado prácticamente unos temas muy importantes con respecto a, a una etapa del esclavismo, casi en un proceso de decadencia. Habíamos hablado pues sobre las invasiones bárbaras, habíamos también mencionado acerca del el establecimiento justamente de estos reinos que en su momento pues pertenecieron al antiguo imperio romano de Occidente y que de todos estos reinos surgió el reino franco, que va a dar paso pues a la creación de la primera unidad política después de tiempos de la antigua Roma. Nos referimos pues al imperio carolingio, que justamente va a ser para la historia universal el surgimiento de un nuevo sistema que va a reemplazar al esclavismo. Nos referimos al feudalismo, que viene del término feudo. ¿Y qué es feudo, profesor? Tierras. Diríamos que el feudalismo, jóvenes, es un sistema económico y social basado, basado en la gran propiedad terrateniente y que se va a caracterizar por las relaciones de dependencia personal, y la contradicción será esta vez entre el señor feudal y el siervo. Ahora bien, el feudalismo en Europa, que es la que estamos estudiando propiamente, coincidió justamente pues con la etapa, según lo que es la periodización clásica. Hablamos pues de la edad media, ¿no? De la edad media, que obviamente según pues la historia tradicional abarca pues desde la caída del Imperio Romano de Occidente allá por el año 476 después de nuestra era, hasta pues la caída del Imperio Romano de Oriente en el año pues de 1453. ¿Dónde, profesor, ubicamos el feudalismo? Bueno, los antecedentes por el cual empezamos a notar el surgimiento del feudalismo, le encontramos en el colonato, justamente dentro del sistema esclavista, donde el patricio arrendaba pues sus tierras a los bárbaros. Pero sin duda el feudalismo nace propiamente después de la desintegración del imperio carolingio, cuando Europa pues se fragmenta en pequeños estados feudales. Bueno, estados no propiamente, ¿no? Diríamos feudos, ¿no? Feudos es la palabra más idónea. Ahora bien, el feudalismo, jóvenes, se fundamenta en tres importantes pilares: la posesión y usufructo de la tierra, cuyo dueño es el señor feudal, y quienes van a trabajar estas tierras es el campesino, ¿no? Aquí pues vamos a ver una relación, en este caso cuando el señor feudal entrega las tierras y a cambio, ¿qué ofrecen los campesinos? Prestan sus servicios, ¿no? Va a ver esa relación muy interesante entre el señor feudal y los campesinos. Y el otro pilar fundamental van a ser, pues sin duda, esas relaciones que va a haber de dependencia entre el vasallo y su señor feudal. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver quién es el vasallo, quién es el señor feudal, cuando nos toque hablar sobre la organización social. Pero es muy importante entender cada uno de estos elementos. Profesor, ¿qué características tiene el feudalismo? Bueno, vamos a empezar por el centro, por la economía. A ver, la principal actividad económica es la agricultura, porque justamente el poder del feudalismo emana pues de la propiedad de la tierra, ¿de acuerdo? Pero era una economía rural, ¿de acuerdo? Aquí en los grandes latifundios o feudos se realizaba esta actividad donde el señor feudal entregaba estas tierras y a cambio el campesino, con, el único deseo de poder ser parte del feudo, vivir de ella, entregaba su fuerza de trabajo. ¿Correcto? Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué otra característica, profesor, podemos encontrar con respecto a la actividad económica? Bueno, aquí básicamente debido pues a que la economía, pues, perdón, la agricultura era ruralizada, no habían pues importantes instrumentos ni técnicas que permitieran desarrollar o aprovechar mejor la agricultura, se basaba principalmente en la autarquía, es decir, el autoconsumo, el autoabastecimiento en cada feudo. ¿De acuerdo? Eso también es importante siempre mencionar. Perfecto. Ahora, otro dato interesante que me gustaría siempre mencionar es que debido pues a que se concentraron en la actividad agrícola, pues el comercio era muy escaso, no se había desarrollado mm, de tal manera que lamentablemente pues en este caso no tuvieron la capacidad de poder, digamos, realizar pues este contacto de integración comercial entre los feudos. Cada feudo manejaba pues su comercio interno, solamente circulaban las monedas que solamente eran válidas dentro del feudo. Por lo tanto, la actividad financiera, la circulación monetaria eran escasas. En general, un escaso desarrollo de la actividad comercial. Eso es importante siempre tener en cuenta. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, en el aspecto político, bueno, bueno, antes de terminar, bueno, quiero concluir un poco en el aspecto económico porque es importante. Les había dicho la autarquía, ¿correcto? Que era pues la producción de la autosuficiente dentro del feudo, ¿no? Cada feudo producía lo que necesitaba consumir. Muy bien. Había un escaso desarrollo del comercio, a causa pues también, y eso me había olvidado mencionarles, porque había poca actividad comercial por las trabas feudales. ¿Por qué? Porque habían impuestos justamente que imposibilitaban el traslado de la mercadería. Por ejemplo, el famoso peaje, que eran cobros por cruzar de un feudo a otro. Y por lo tanto, pues había una escasa circulación monetaria. Y además de los impuestos feudales, el señor feudal no solamente dependía del trabajo de sus siervos en su feudo, sino que además cobraba impuestos como la corvia. Profesor, ¿qué es la corvia? Era pues el trabajo gratuito del siervo en las tierras de su señor feudal. Y además también que pagar a la iglesia, por si fuera poco, los famosos diezmos y las primicias en beneficio de la iglesia. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por ahí he escuchado que hay otro impuesto llamada las banalidades? Claro, las banalidades, pues, eran para usar los medios de producción que pertenecían a su señor feudal, como los hornos y los molinos, por ejemplo. Profesor, ¿y qué es el pontazgo? Me dicen por ahí. Bueno, el pontazgo, pues, era otro impuesto que tenían que pagar los siervos o los campesinos libres por cruzar puentes o caminos. Por lo tanto, pues, alguien se quisiese, o alguien, pues, en este caso, si quería dedicarse a la actividad comercial, pues lo tendría que pensar más de una vez o más de dos veces, porque imagínate, pues, estar pagando a cada rato impuestos, si quiero cruzar, pues, puentes, caminos, de un feudo a otro, pues, obviamente, por tal razón, el comercio, pues, estaba completamente muy estancado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto es, pues, a grandes rasgos con respecto en el aspecto económico. En el ámbito político, diríamos, jóvenes, que los reyes prácticamente habían perdido el prestigio y más bien son los señores feudales que van a tener más poder que ellos. Este fenómeno incluso ya se había dado desde tiempos del Imperio Carolingio, cuando el monarca, pues con la finalidad de pedir su lealtad a sus funcionarios, le otorgaba tierras. Ahora, lo lógico que estas tierras tendrían que ser devueltas al reino,
Pero obviamente estos funcionarios, a través de una serie de leyes como la de Kirsday, permitía pues que estos derechos feudales sean hereditarios y no pasen o no regresen al reino. Poco a poco pues el rey empezaba a tener menos poder, menos tierras, y más bien estos funcionarios como los duques, los marqueses, los condes, empezaron pues a amasar o acumular más tierras, ¿no? Ahí pues estamos siendo testigos del nacimiento de los señores feudales. Y bueno, cuando el imperio carolingio se desintegra, Europa pues se fragmenta, ¿no? Hay una dispersión del poder político entre los señores feudales. Prácticamente, repito, los monarcas, los emperadores tenían escaso poder, pues quienes disfrutaban de las grandes extensiones de tierra, obviamente los señores feudales. ¿Por qué? Porque justamente estos monarcas, estos reyes, para mantener ese poder que tenían, eh, em, distribuían pues sus tierras a estos señores feudales para obtener de ellos fidelidad y protección. Por lo tanto, diríamos que una de las características del feudalismo en el ámbito político es la poliarquía. Profesor, ¿qué es la poliarquía? La poliarquía pues significa varios feudos. Cada uno de los señores feudales gobernaba dentro de su feudo y tenía pues una soberanía absoluta, jóvenes. Cobraba tributos, aplicaba justicia, acuñaba las monedas. El siervo prácticamente dependía siempre del señor feudal. ¿De acuerdo? Eso también es algo importante tener siempre en cuenta. ¿Qué me puede decir, profesor, con respecto a su organización social? Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que de hecho, pues había una jerarquía social y estaba determinada por la posesión de la extensión de tierras. Mientras más acumules tierras, más poder, obviamente, vas a tener. Aquí también vemos pues una ruralización de la sociedad donde la gran mayoría de las personas se dedicaban justamente a esta actividad y por lo tanto la vida urbana pues era pequeña, ¿no? La mayor cantidad de personas vivía en los feudos, trabajando las tierras del señor feudal. Y bueno, también es importante mencionar pues que en el ámbito social se va a dividir en órdenes. Profesor, ¿qué son esas órdenes? Aquí te voy a mencionar. Por ejemplo, ¿cuáles son estos estamentos sociales? Tenemos pues en el orden tenemos a los nobles llamados los bellatores, son los que se dedican pues su principal actividad pues es la guerra para poder expandir más tierras. Están los oradores representados en el clero, principalmente los altos funcionarios eclesiásticos, por el cual tenían pues el control total de la ideología de la población, ¿no? Tenían el control a través de la religión de la población. Y por último tenemos a los laboradores, que en este caso son los hombres libres y siervos, que mayormente van a trabajar las tierras del señor feudal. Aquí claramente vemos pues que el señor feudal, ya sea, en este caso, ojo, el señor feudal puede ser laico, es decir, un señor completamente dedicado a la actividad guerrera, que tiene grandes extensiones de tierra, pero también los grandes funcionarios eclesiásticos, el papa, el arzobispo, que eran pues grandes señores feudales también, ¿no? Ellos eran dueños de los feudos, ¿de acuerdo? Ellos poseían amplios territorios y podían tener pues bajo su autoridad a otros señores feudales. Eran pues en este caso llamados vasallos. Ahí está, ¿no? Vasallos, jóvenes. Profesor, ¿quiénes eran los vasallos? Eran señores feudales, pero de menor poder jerárquico. Es más, había muchos reyes y monarcas que eran vasallos de los grandes señores feudales, justamente porque poseían menos tierras. Entonces, ahora, ¿y cuál podría ser un poco la diferencia entre el señor feudal
laico y el señor feudal clérigo. Bueno, el señor feudal laico mayormente pues se va a dedicar a la actividad de guerrera para expandir sus dominios, mientras que el señor feudal del clero era un hombre pues que se dedicaba pues al servicio de la fe cristiana y del control ideológico sobre la población, ¿no? Eh, Era de hecho pues el clero la clase social más instruida. Y repito, estaba compuesto principalmente por el alto clero, papas, cardenales, obispos, arzobispos. ¿De acuerdo? Muy bien. El vasallo, como les mencioné, era pues un hombre libre, un señor feudal, pero de menor jerarquía, ¿correcto? De menor jerarquía. Un ratito voy a... ¿Hay algún chico que quiere ingresar? Ahí está, listo. Y que en este caso pues estaba estrechamente vinculado a los grandes señores feudales a través de estas relaciones a la cual llamamos vasallaje, ¿no? Como ustedes pueden ver. ¿Cuál es esa relación? Muy bien, la relación consiste en lo siguiente. El señor feudal le ofrece ciertos privilegios a su vasallo. A eso se le conoce como la investidura. El señor feudal hace entrega simbólica de un feudo o beneficio. Por lo general, pues siempre el ritual, la ceremonia era entregarle un anillo como algo simbólico y que de hecho pues es lo que recibía el vasallo. A cambio, ¿qué le da el vasallo? A cambio le da lo que se conoce como el homenaje, jóvenes, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? El homenaje. Ahí está, el homenaje. ¿Y qué es el homenaje? El vasallo pues ofrece su lealtad, su protección militar a su señor feudal. Si el señor feudal está en guerra con otro señor feudal, el vasallo pues tiene que reclutar soldados para apoyarlo. Si su señor feudal es hecho prisionero, su vasallo pues tiene que conseguir la manera para pedir su rescate, ¿no? Entonces, esa era pues la reciprocidad, obviamente, que hay entre el señor feudal y su vasallo. Pero también hay una especie de relación entre el señor feudal y el siervo. El señor feudal, por ejemplo, le entrega protección y tierras para que subsistan sus siervos. Y a cambio, ¿qué le dan los siervos? Le dan prácticamente su vida. Ellos van a estar adscritos a la tierra, están obligados a pagar impuestos, a realizar trabajo gratuito en las reservas señoriales a través de la corvia, por ejemplo. Y bueno, recibía parcelas, recibía tierras para poder producir y vivir, a la cual pues se le llamaban mansos. Entonces, el señor feudal tenía una relación con su vasallo y por otro lado también el señor feudal tenía una relación con sus siervos. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, dentro de la estructura social, usted me puede decir que hay una clase dominante conformada por los señores feudales, por los clérigos y los vasallos. Correcto. Y una clase dominada conformada por los siervos, por los campesinos, artesanos y los que viven en las villas, a la cual pues se les llaman villanos, por así decirlo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, importantísimo. Profesor, ¿y a qué mayormente se dedicaban en la Edad Media, durante el feudalismo? Bueno, tenían dos importantes actividades. Una de ellas era la caballería, que era pues fue una institución militar y religiosa, pues en defensa pues del honor, de la religión, en la protección tanto del señor feudal como del gran, como de lo del, ¿no? Tanto el señor feudal clérigo como el laico, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando, pues también se realizaban grandes torneos de competencia entre los caballeros. Justamente, pues hay que recordar, pues, como parte, pues, de salvaguardar los intereses económicos de la iglesia y de los señores feudales, entran en una guerra y quieren expandir el feudalismo a Oriente. Se producen, pues, las cruzadas que al final pues van a ser, estas cruzadas serán pues la causa determinante del decaimiento del feudalismo.
Otra actividad importante era la educación, ¿no? Pero ojo, era una educación mayormente para las élites y estaba a cargo del clero. Ellos tenían el monopolio de los conocimientos. Ellos son pues los iniciadores, los fundadores de las universidades para expandir esos conocimientos principalmente a la élite. A la población campesina y a los siervos, pues a lo mucho, en algunos feudos se enseñaba a leer y escribir, nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Entonces, es importante siempre mencionar pues cada una de estas características. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre el surgimiento del capitalismo mercantil, jóvenes. Muy bien. Aquí estamos siendo testigos del nacimiento de otro sistema económico y social que va a reemplazar al feudalismo. Pero es importante mencionar lo siguiente, jóvenes. Estos sistemas económicos y sociales que surgen no se dan pues de un día para otro. Se dan a través de ciertos procesos, de manera gradual. Y por lo general, un sistema nace del anterior, de este sistema, del sistema que ya está agonizando. ¿Qué pasó aquí para que nazca el capitalismo? Porque es el sistema económico y social que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, durante la Baja Edad Media ocurren una serie de acontecimientos interesantes. Por ejemplo, las cruzadas. Estas cruzadas son una especie de guerras de Europa frente a Asia o contra los pueblos de Asia, en el cual pues el pretexto principal va a ser estas luchas ideológicas en el campo religioso, como es el caso del cristianismo contra el islam, ¿no? Sabemos pues que en este caso estas cruzadas fueron un fracaso para los europeos y por lo tanto eso condujo a una crisis tremenda en Europa. Ahora, pero eso no fue lo que realmente provocó el surgimiento del capitalismo, sino que fue más bien una consecuencia. ¿A qué me refiero? Tras, la, tras el término de estas cruzadas, va a haber una reactivación comercial, jóvenes, entre Oriente y Occidente, iniciado principalmente por los estados italianos del norte, como Venecia, Génova, y luego van a haber otros pueblos germanos principalmente que también se van a dedicar a estas actividades. Y gracias pues al flujo comercial entre Oriente y Occidente, este grupo de personas que se van a dedicar a la actividad comercial van a empezar a amasar fortunas y van a hacer y va a surgir una nueva clase social a la cual se le van a llamar burgueses, que eran los comerciantes que van a enriquecerse gracias a esta actividad comercial. Y bueno, como era pues una actividad que estaba creciendo, mucha gente pues abandona los feudos y se dedica pues a esta actividad. Se dedican a la artesanía, forman sus propios talleres, se dedican al comercio principalmente. Y poco a poco los feudos van a ir siendo abandonados. Los señores feudales prácticamente pues tenían las tierras, pero no habían quien las trabajase. Entonces prácticamente estamos siendo testigos del nacimiento pues de una nueva clase social. Y el capitalismo tiene tres fases, jóvenes. El capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo imperialista. En esta ocasión, lo primero que vamos a estudiar es el capitalismo mercantil, que justamente fue la primera fase del capitalismo y que se va a caracterizar justamente por el surgimiento de la burguesía y la acumulación pues, de los capitales necesarios para poder realizar el comercio internacional. Eso es también importante siempre tener en cuenta. Entonces diríamos pues que el capitalismo mercantil surge pues durante la Baja Edad Media, justamente donde se produce pues esta crisis del sistema feudal, estamos hablando del siglo XIII aproximadamente, y por lo que como consecuencia pues de las cruzadas hay una reactivación del comercio y esto va a provocar pues el colapso del sistema feudal que va a terminar siglos después. Porque, ojo, los sistemas económicos y sociales, digamos, aún se mantienen, pero en menor medida con el nacimiento del otro sistema, ¿no? Es decir,
un sistema que surge aún todavía mantiene los rezagos del anterior sistema, ¿de acuerdo? Así como el feudalismo empezó pues a tener importancia a partir del siglo octavo hasta el siglo XIII, pero ya desde el siglo tercero, en tiempo del esclavismo, ya se estaba notando pues algunos cambios significativos, en la cual pues el esclavismo estaba dando paso a un nuevo sistema que era el feudalismo. Y lo mismo ocurre con el capitalismo. El capitalismo se desarrolla en toda su plenitud a partir del siglo XVII y XVIII, pero ya desde el siglo XIII ya había surgido dentro del sistema económico y social del feudalismo, ¿no? Eso también es importante siempre mencionar. Muy bien, chicos. A ver, entonces diríamos, profesor, que su origen se da pues durante la Baja Edad Media. Así es, durante la Baja Edad Media, siglo XIII aproximadamente, las cruzadas pues trajeron como consecuencia pues justamente la reactivación económica entre Oriente y Occidente y surge pues en el contexto de la crisis del sistema feudal. ¿Qué características, profesor, podemos encontrar en el ámbito económico que es importante siempre tomar en cuenta? Bueno, es importante mencionar, jóvenes, que aquí en un inicio se da, en primer lugar, la producción manufacturera a través de los talleres, ¿no? Aquí pues hay la producción fabril, bueno, manufacturera, fabril todavía no, la producción manufacturera donde las personas, los artesanos empiezan pues a desarrollar sus trabajos para poder obviamente venderlos. Surge pues el taller a cargo de los artesanos, en el cual pues está el maestro, que es el dueño del taller, es el especialista, está el oficial, que es el ayudante asalariado del maestro, y está el aprendiz, que obviamente no cobra nada, al contrario, él trabaja gratuitamente porque quiere aprender, ¿no? Cómo se elabora esta, esta actividad. Ahora, debido pues a que ante el temor, ante el miedo de otros comerciantes que producían o vendían mercaderías a otras partes, a diferentes tipos de precios. Entonces, estos artesanos, para defender su producción, por así decirlo, local, forman gremios, que son una especie pues, de asociación de artesanos que van a dedicarse pues, al mismo oficio, justamente para proteger sus mercaderías. Pero obviamente, pues el comercio es sin duda el elemento más importante en el ámbito económico del capitalismo mercantil. Aquí, pues, los grandes mercaderes van a promocionar ferias. ¿Qué es una feria? Son mercados temporales que van a estar ubicados en las diferentes rutas comerciales entre Europa y Asia. Ahí encontramos, pues, al de Champán, perdón, Champán, Alejandría, Cataluña, por ejemplo. Y estos mercaderes, para poder controlar estas rutas comerciales y no dejar y no permitir la competencia, van a formar ligas, que es una agrupación de ciudades comerciales para mantener el monopolio de las rutas comerciales. Entre las más importantes tenemos a la Liga Lombarda, por ejemplo, que son ciudades del norte de Italia que controlaban la ruta de la seda, que era pues la ruta hacia la China, y también controlaban la ruta de las especias, que era pues la ruta hacia la India, ¿de acuerdo? Hacia la India. Y ellos operaban a través del mar Mediterráneo. Tenemos también a la Liga Hanseática, que eran ciudades del norte de lo que ahora es Alemania, porque en esa época no existía ese país, ¿no? Sino era un conjunto de pueblos germanos que controlaban el mar Báltico. Ahora bien, la Liga Hispánica también es una liga importante de lo que es la península ibérica, que estaba a la cabeza de Cataluña, una ciudad muy próspera en ese tiempo. Otro dato importante, jóvenes, que quiero justamente compartir con ustedes, son las cartas franquicias. ¿Qué son las cartas franquicias, profesor? Los reyes le dan cierta libertad política a las ciudades para combatir a los señores feudales, que buscan obviamente salir de la crisis a costa de los impuestos a la burguesía. Es decir, ya en ese tiempo, la burguesía empezó a formar una alianza con los reyes contra los señores feudales.
Y obviamente lo que se buscaba era pues que estos reyes que aún tenían el poder político, darle facilidad a la burguesía para que pueda realizar su actividad comercial dentro obviamente de su reino. Al rey obviamente le era conveniente porque cobraba impuestos por parte obviamente debido a esta actividad, ¿no? Que realizaba la burguesía. De una manera u otra era un beneficio, ¿no? Que tenía. Entonces también es importante siempre tener en cuenta esa relación. Es más, su relación entre la burguesía y los monarcas va a ir más allá, tanto así que van a implementar una monarquía para justamente desaparecer a los señores feudales. De esa manera surgen con el tiempo los primeros estados modernos, por el cual se va a caracterizar por una monarquía absolutista, tema que también lo veremos más adelante. En cuanto a la estructura social, jóvenes, diríamos pues que la burguesía va a ser la nueva clase dominante, conformado pues en un primer momento por los maestros artesanos y los grandes mercaderes, los grandes burgueses. Profesor, ¿de dónde viene burguesía? Bueno, mayormente pues en los pueblos de lo que es ahora Alemania, debido a que se dedicaban a esta importante actividad, a ellos pues se le conocían como burgueses, que eran los ciudadanos, ¿no? Porque el pueblo se llamaba Burgos, ¿no? Hoy en día, pues, al burgués se lo relaciona, pues, con capitalista, comerciante, etcétera, ¿no? En cambio, los sectores dominados tenemos, pues, al artesano, oficial, al que no era dueño de los talleres, y a los aprendices, campesinos y otros grupos de menor jerarquía. En el ámbito político, como yo mencioné, los reyes, aquí vamos a ver, pues, una monarquía, un gobierno centralizado, donde va a empezar, pues, a controlar todo el poder, y eso era necesario para poder deshacerse de los señores feudales, ¿no? Por su tanto, en este caso, en estos casos, la institución que todavía aún prevalece, a pesar del decaimiento del feudalismo, es sin duda la iglesia, ¿no? La iglesia, en este caso, aún todavía mantiene cierto poder gracias pues a su ideología que va a imperar en el pueblo. Y los monarcas van a necesitar de la iglesia, porque son ellos los que van a mantener adormecida el pensamiento del pueblo, ¿no? Prácticamente los monarcas utilizan a la iglesia, o más que utilizar, se apoyan de la iglesia debido a que ellos tienen el sustento ideológico que van a ser en beneficio de las monarquías. Y por su parte, pues la burguesía también va a ser otro sustento de la monarquía porque es el que le va a permitir ingresos de riquezas a través de los impuestos, ya que los burgueses van a realizar pues grandes viajes de expansión mercantil, no solamente hacia Asia, sino también hacia el continente americano, allá por el siglo XV aproximadamente, ¿no? Muy bien, entonces el capitalismo mercantil, diríamos pues que oscila entre el siglo XIII y el siglo XVI, XVII aproximadamente, ya que en el siglo XVIII surge pues una nueva fase, que es el capitalismo industrial, tema que también veremos más adelante. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y para terminar, hay que recordar pues que la burguesía necesitaba pues acabar con la ideología feudal que todavía era imperante. Nos referimos pues a la escolástica. Y bueno, para ello pues la burguesía eh, forja una ideología o forman una serie de ideas, tanto corrientes ideológicas como movimientos artísticos, para acabar justamente con la escolástica y transformar el pensamiento de Europa. Estamos hablando en este caso de las ideologías burguesas, jóvenes, ¿no? Las ideologías burguesas. Características del humanismo. Bueno, es un movimiento ideológico que va a revalorizar, que revaloriza al hombre. Surge en el norte de Italia, principalmente en Florencia, y que va a ser promovido por la burguesía, ¿no? Aunque también van a haber algunos nobles, algunos importantes miembros del clero también que van a apoyar a este movimiento ideológico. ¿Cuál es la esencia del humanismo? El antropocentrismo, jóvenes. Profesor, ¿y qué es el antropocentrismo? Es la crítica del teocentrismo medieval y
antepone los intereses del hombre. O sea, ahí claramente el humanismo rechaza el teocentrismo, ataca a la escolástica. Otra característica importante del humanismo es que también va a haber una revalorización de la cultura clásica, principalmente la greco y romana, y critica duramente pues a la Edad Media. Bueno, y le rinde culto pues a los a aquellas concepciones, a aquello que pertenece a la cultura griega y romana. También proponen el individualismo y el uso de la razón. Es decir, promueve pues el éxito personal, promueve pues la acumulación de riquezas y el uso de la razón para poder comprender el mundo. Para la burguesía, la comprensión de la realidad no solamente basta a la fe, sino hay que utilizar la razón para comprender la realidad. Entre los principales representantes del humanismo jóvenes tenemos a Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo. No te olvides, ¿eh? Considerado pues el padre del humanismo. Erasmo de Rotterdam es el máximo exponente del humanismo. Tenemos a Giovanni Boccaccio, tenemos a Nicolás Maquiavelo, que realizó una obra que es importante, ya que Maquiavelo es considerado pues el padre de la política, en este caso de la ciencia política. Les recomiendo leer pues El Príncipe, una gran importante obra. Y también tenemos a Nicolás Copérnico, que fue un importante astrónomo, ¿no? En fin. Pero también vamos hoy día a hablar sobre el Renacimiento, jóvenes, que a diferencia del humanismo, es un movimiento de renovación cultural y artística. Para muchos, el Renacimiento incluso es anterior al humanismo. También nace en Florencia, el norte de Italia. Ahora, características del Renacimiento, bueno, revalora pues los patrones artísticos de la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, y muchos de estos artistas van a ser financiados por hombres poderosos, burgueses, nobles o el alto clero, a la cual se le van a llamar mecenas, ¿de acuerdo? Los mecenas, hombres muy ricos que van a financiar a esos artistas. Entre ellos podemos encontrar pues a los Scorza, a los Medici, por ejemplo, que son sin duda hombres con mucha fortuna y que van a financiar a estos importantes artistas, ¿no? El Renacimiento, si bien esto es un movimiento artístico y cultural, sin duda van a destacar principalmente en lo que es la pintura y la escultura. Y que de hecho, pues, el tema relacionado va a ser, pues, referente al cristianismo. Pero muchos de estos artistas, en sus obras maestras, de manera muy subliminal, más bien lo que hacían eran criticar a la iglesia. Entre los más importantes representantes jóvenes tenemos pues a nuestro amigo Leonardo da Vinci. Recuerden pues que él se va a destacar eh, eh, como pintor. Recuerden que el cuadro de la Gioconda o de la Mona Lisa, pero no solamente pues se dedicaba a esa actividad, era también ingeniero, naturalista, pintor, inventor, etc. Tenemos a Rafael Sanzio, un destacado pintor, por ejemplo. ¿Y quién no conoce pues las obras de Miguel Ángel Bonarotti? ¿No? Miguel Ángel Bonarotti, en este caso, pues, un importante pintor y escultor. Entre sus obras más famosas están pues lo que hizo en la Capilla Sixtina, o en este caso, pues en las pinturas de la creación y el juicio final, ¿no? Que justamente está en la capilla que les acabo de mencionar, o la escultura del David, por ejemplo, que es una obra artística impresionante, ¿de acuerdo? Impresionante. Claro, Leonardo pues era un polifacético, tienes mucha razón, por supuesto. Muy bien, chicos. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes, hasta aquí sobre el tema de historia universal. ¿Alguna inquietud? Bien, jóvenes, ahora nos toca hablar sobre lo que es historia de Perú. Vamos hoy día a concentrarnos en lo que son las rebeliones indígenas y las conspiraciones criollas.
La semana pasada habíamos hablado un poco sobre el virreinato del Perú y habíamos tocado también las reformas borbónicas, por el cual una de las consecuencias justamente de estas reformas van a ser pues los levantamientos, principalmente pues de las clases dirigentes indígenas y también de los criollos que se vieron afectados por estas reformas. Y el día de hoy pues justamente vamos a estudiar a estas rebeliones que para muchos es la primera etapa del proceso de independencia. Recuerden que primero fueron las rebeliones indígenas, luego los levantamientos criollos y por último, pues las corrientes libertadoras. De hecho, pues el propio Heraclio Bonilla habla en su libro de la independencia del Perú que esta independencia pues fue procreada de fuera, ¿no? No fue, digamos, una independencia propia, porque hubo un sector importante de la élite criolla, principalmente de Lima, que se negaba a la independencia. Muy bien, vamos a ver entonces rápidamente. ¿Qué son las rebeliones indígenas, profesor? Bueno, fueron movimientos de resistencia anticolonial, ¿no? Y antifiscal, ¿no? Eh, que obviamente van a ser dirigidos, promovidos por la clase dirigente indígena, como respuesta obviamente ante la presión tributaria decretada por la corona española durante las reformas borbónicas. Causas principales, bueno, aquí pues se va a agudizar la explotación de la masa indígena debido pues a que se incrementó el trabajo de la mita, por ejemplo, ¿no? Que era un trabajo forzado en la cual pues el trabajador tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder explotar el oro y la plata, ¿no? Otra explotación importante por el cual va a haber protestas por parte de los indígenas es la legalización de los repartos mercantiles, en el cual pues el corregidor obligaba a los indígenas a comprarles productos muy caros y encima que no les iban a ser útiles para ellos. El aumento de la alcabala, por ejemplo, también eso va a perjudicar bastante, principalmente a los comerciantes. Recuerden que la alcabala pues era un impuesto por la mercancía adquirida, ¿no? Ustedes eso saben porque lo hemos estudiado en la semana pasada, impuestos coloniales. Se crearon pues nuevas aduanas, por ejemplo, que eso perjudicaba pues a los comerciantes, sobre todo aquellos que ya tenían ciertos contactos en algunos sectores, como es el caso de José Gabriel Condorcanqui. Tupac Amaru II, por ejemplo, era un importante arriero que de hecho pues su viaje su viaje por lo general pues el lugar donde él realizaba su actividad comercial era pues el sur andino, era pues Cusco, Puno, el Alto Perú. Y bueno, con las reformas borbónicas pues hay que recordar pues que se creó un nuevo virreinato, el de La Plata, por ejemplo, y que eso va a permitir pues cierta, o que va a perjudicar, ¿no?, a los comerciantes de esas zonas. Muy bien. Podemos también, pues, aquí, por otro lado, el descontento, pues, de los criollos, ¿no? Justamente que eran, pues, los más importantes comerciantes, sobre todo en las zonas de provincia, ¿no? Con la implementación de estas aduanas que justamente les acabo de mencionar. Lo otro también, si bien es cierto, para muchos, más que una causa, es un aliciente, un movimiento ideológico por el cual luchar, tiene que ser pues el mesianismo, ¿no? Este mesianismo andino a través pues del mito de Incarri, ¿no? Pues se creía pues en la llegada de un descendiente de los incas, quien pondría fin pues al dominio español y podría restaurar otra vez el Tahuantinsuyo, ¿no? Siempre es bueno pues a veces insertar esos tipos de creencias en la población para que pues exista esa exacerbación popular. Muy bien, ¿no? Ahí está. Importante, ¿no?, tener en cuenta estas rebeliones. Ahora, Scarlett Opella, que es una importante historiadora de la católica, ella menciona pues que existen más de 100 rebeliones indígenas, ¿ah? Muchas, desde el siglo XVI, perdón, desde el siglo XVII, disculpen. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las más resaltantes? Bueno, nos hemos quedado con dos principalmente. Hablamos pues la de Juan Santos Atahualpa
y la de Túpac Amaru II, ¿no? A ver, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, bueno, se desarrolló pues entre 1742 y 1756. Fue un noble indígena, es correcto, fue un noble indígena educado por los jesuitas, es decir, pues no era cualquier individuo. Es más, algunos biógrafos mencionan pues que no solamente llegó a conocer Europa, sino también África, hablaba otros idiomas y bueno, aprovechó pues el descontento de los pobladores amazónicos, ¿no? De los shipibos, de los conibos, de los mashiguengas o de los ashánicas, eh, en el cual pues se veían afectados porque se sintieron eh, perjudicados por las invasiones, por la, por la incursión de los misioneros franciscanos, ¿no? Que era una organización, una orden religiosa que tenía la misión pues, de educar a los aborígenes. Ahora bien, su centro de operaciones de Juan Santos Atahualpa es el Gran Pajonal, entre los ríos Perené y el centro y el cerro y el llamado Cerro de la Sal. Básicamente hablamos pues la región de parte de Junín, Pasco y Huánuco, ¿no? Principalmente, el Gran Pajonal. Ahora bien, el, los virreyes, tanto Antonio de Mendoza como Antonio Manso de Velasco, intentaron obviamente aplacar esta rebelión, pero no fue en vano. Esta rebelión nunca fue derrotada, al contrario, obtuvo muchos éxitos, pero obviamente en la zona donde operaba Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que era el Gran Pajonal, ¿no? Ahora, eh, la ideología o esta incursión, este movimiento, mayormente buscaba la adhesión de otros grupos étnicos, pero principalmente siempre estuvo respaldada por los indígenas de la ceja de selva. Si bien es cierto, pues buscó dentro de su movimiento, buscó expulsar a los españoles y revivir el imperio incaico, esto no trajo resultados positivos, es decir, no se llegó a expandir este movimiento. Mm, la muerte de Juan Santos Atahualpa incluso no es muy bien explicada, es decir, se desconoce exactamente de cómo murió, ¿no? Prácticamente nunca, su rebelión nunca fue aplastada, pero desde que murió, prácticamente este movimiento dejó también de continuar, ¿no? Se sabe pues que murió en la selva central, pero en extrañas circunstancias, no se sabe si murió envenenado, de vejez, etcétera. Hay muchas cosas que aún todavía no se pueden conocer, ¿no? del gran, San, del gran Juan Santos Atahualpa. Otra rebelión, pues sin duda mucho más grande y que incluso repercutió a nivel continental es la de Túpac Amaru II. Un movimiento prematuro que se desarrolló pues entre 1780 y 1781. ¿Quién era Túpac Amaru II o también llamado José Gabriel Condorcanqui? Bueno, era un noble cacique, propietario pues de importantes tierras en Tungazuca, Surinam, en fin, y era parte, era un importante arriero, ¿no? Él tenía pues un negocio de transporte de mercaderías. O sea, era un hombre pues que tenía pues cierta riqueza. Ahora bien, él se vio enormemente perjudicado, económicamente hablando, claro está, por la creación de estas aduanas, ¿no? Que prácticamente lo perjudicaban, ya que él tenía el control de la ruta comercial que cubría pues Cusco, Puno y el Alto Perú. Con la creación de estas aduanas, pues lo perjudicaba enormemente. Tupac Amaru constantemente iba a la audiencia de Lima para buscar pues beneficios fiscales, ¿no? Pero obviamente ante las negativas constantes, pues Tupac Amaru pues decide tomar acciones más drásticas, ¿no? Él incluso va a promover pues las luchas contra los corregidores, que eran pues los más abusivos en la época colonial.
Entonces su manifiesto va a estar pues en contra del abuso de los corregidores, en contra de las aduanas, en contra del repartimiento, de los repartos mercantiles y de la MIT, que eran pues obviamente trabajos que afectaban directamente a la población, ¿no? Obviamente pues Tupac Amaru pues si quería llamar la atención de la población tenía que decir esas cosas que le afectaban directamente a la población. Es como ahora, ¿no? Que la gente está afectada por el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, pues el mismo discurso de siempre, si no, no tenía sentido, ¿no? Nadie le daría caso, ¿no? En ese tiempo pues ese era el, la preocupación de la población del día a día, ¿no? El abuso de los repartos mercantiles a través de los que realizan los corregidores, la creación de las aduanas, la explotación inhumana de las mitas, en fin. Y bueno, el movimiento de Tupac Amaru es interesante porque buscaba un cambio en la estructura económica y social. Su movimiento tuvo dos etapas, jóvenes. La primera llamada etapa quechua, que es la etapa que él va a dirigir hasta su ejecución, y la otra es la etapa aymara, ¿no? Que va a estar influenciada o que va a influenciar este movimiento hacia el altiplano, lo que hoy es Bolivia. La rebelión de Tupac Amaru jóvenes se inicia con la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Tupac Amaru era consciente de que para que su movimiento tenga éxitos era necesario ejecutar a uno de los más eh, mm, eh, autoridades abusivas, que era el corregidor. Ahora, un dato interesante, jóvenes, por lo que se sabe, Antonio de Arriaga, pues, no era pues un corregidor malo, al contrario, era una persona, pues, sin duda que, a diferencia de otros corregidores, no tenía, digamos, un trato inhumano con la población, era simplemente un funcionario que lamentablemente pues les llegó o estuvo en el momento y lugar equivocado. Es más, días antes de ejecución había tenido una reunión de camaradería con Tupac Amaru II, ¿no? Pero bueno, Tupac Amaru pues, necesitaba ante la población un gesto, ¿no? Y pagó pues con su vida Antonio de Arriaga. Luego, los tupacaramistas o los rebeldes dirigidos por Tupac Amaru, en este caso, eh, van, a, van a ganar o van a lograr un importante triunfo en la batalla de Sangarará. Lo más curioso acá es que jóvenes, teniendo el Cusco a su merced, no lo hacen. Es más, su esposa, Micaela Bastillas, le había dicho pues que tome el Cusco, pero no lo hizo. Y muchos piensan por qué. Y algo sí está claro, fue eh, fue una táctica, o en este caso, perdón, políticamente fue un error no haber hecho eso. Ahora, muchos consideran que una de las razones por el cual no toma el Cusco Tupac Amaru es porque él tenía aliados criollos en esa ciudad. Y obviamente si él iba pues a un ataque directo con las masas campesinas, pues obviamente este grupo de criollos, colaboradores de Tupac Amaru, podían pues morir, ¿no? Ya que en ese momento pues era difícil reconocer quién era el criollo que estaba a favor de Tupac Amaru y quién es el que estaba en contra, ¿no? Porque Tupac Amaru tuvo mucho respaldo de criollos, principalmente de provincias, y también destacan la participación de ingleses en su movimiento, ¿no? De los ingleses. Tupac Amaru recibió también apoyo de algunos caciques como Tomás Atito Condemaita, que se sumó a su rebelión, pero también hubo algunos caciques que iban a estar en contra de Tupac Amaru, como es el caso de Mateo Pumacahua, por ejemplo. Es más, este cacique va a luchar contra Tupac Amaru y va a participar junto con las fuerzas realistas para acabar con este movimiento. Es decir, el gran problema de Tupac Amaru es que no había una unidad. Este movimiento careció de una ideología y careció pues de una unidad que de repente hubiera permitido una independencia total, ¿no? Que lamentablemente no se pudo plasmar. Muy bien. Eh, ¿Qué papel cumplió acá la iglesia, profesor? De hecho, pues defendía el régimen colonial, el sistema, ¿no? Claramente defendía el sistema, porque hay que recordar pues que Tupac Amaru quería pues el cambio total del sistema, ¿no? Quería una transformación en la estructura económica y social, pero el sistema pudo más que el cambio, la transformación que quiso Tupac Amaru II.
Ahora, en ese momento, quien gobernaba el Perú era pues el virrey Agustín de Jáuregui, jóvenes. Y ahí se encontraba justamente el visitador José Arreche, en el cual juntos plantean una estrategia y gracias pues a la traición que sufrió Tupac Amaru II, es derrotado pues en la batalla de Checacupe y luego va a ser pues en este caso perseguido, mmm, va a ser hecho prisionero, torturado, él y toda su familia, y va a ser ejecutado pues en la plaza del Cusco, ¿no? En la plaza mayor del Cusco. Pero su movimiento pues no acaba con su muerte, ¿no? Este movimiento se expande hacia otras partes, como es el caso de Puno y el Alto Perú, y vamos a ver un poco sobre lo que es la fase aymara. Aquí pues la rebelión se va a dar en la ciudad de Azángaro, en Puno, ¿de acuerdo? Y que va a estar dirigido por Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru en honor pues al gran José Gabriel Condorcanqui. Ahora, eh, Tupac Amaru, o sea, Diego Cristóbal Tupac Amaru, quien luego pues eh, de ser traicionado porque supuestamente iba a recibir un indulto por parte de la corona, en la cual la iglesia iba a ser el mediador, pues lamentablemente pues va a ser ejecutado, ¿no? Eh, Algo también interesante, tanto José Gabriel Condorcanqui como Diego Cristóbal eh, tenían una formación católica, por lo tanto creían mucho en la iglesia, pero la iglesia sabíamos porque en ese tiempo era favorable al sistema colonial. En cambio, lo que sucedió en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, jóvenes, eh, que va a estar dirigido por Julián Apaza, más conocido como Tupac Katari, él sí va a continuar las luchas e incluso va a acercar la ciudad de La Paz. Pero a diferencia de José Gabriel Condorcanqui o de Diego Cristóbal, como mencioné, Tupac Katari no había tenido una formación católica, ¿no? Era más bien un indígena, no era un noble indígena. Es más, eh, por su propia personalidad, él detestaba a todo lo que sea noble, ya sea criollo o indígena. Y un ejemplo claro de ello es que en La Paz él mandó a ejecutar a muchos nobles caciques, sobre todo aquellos que no estaban con su movimiento. Lamentablemente, pues, producto de una traición, también Tupac Katari va a ser capturado y torturado terriblemente y luego va a ser descuartizado en la Plaza de La Paz como una advertencia, ¿no? Para evitar, pues, que nuevas incursiones o nuevas rebeliones se dieran. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, profesor, de estas rebeliones, principalmente la de Tupac Amaru II? Bueno, se van a reemplazar los corregimientos por intendencias, porque recuerden que una de las razones por la cual se dio estas rebeliones era pues por los abusos que cometían los corregidores frente a la población campesina. Se crea la Real Audiencia en el Cusco, mucho eran profesor, seguramente para que cualquier tipo de denuncia o trámites, en vez de ir hasta Lima, mejor que sea en el Cusco. No necesariamente, mayormente se creó esta audiencia en el Cusco porque quiso buscar un mejor control político y jurídico en la región, porque Cusco fue el epicentro justamente de los movimientos de Tupac Amaru. Se suprime, pero temporalmente la mitad, como para apaciguar la situación, ¿no? Pero luego otra vez va a volver a, a hacerse este tipo de trabajo forzoso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, se produce pues la abolición de los repartos mercantiles, que era también parte pues o una de las razones por la cual se van a dar estos movimientos indígenas. Y también, y bueno, ya mencioné que se suprime pues temporalmente la mitad, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Ahora, tras la, tr- tras la derrota y tras la caída pues de estas rebeliones que no han podido concretarse, los criollos, propiamente dicho, principalmente de provincias, tratan de ahora manejar esta situación de una manera diferente. Ahora los criollos tienen una concepción o una ideología que puedan fundamentar sus levantamientos.
En el caso del virreinato del Perú era muy difícil que los criollos em, desprenderse del aparato virreinal debido pues a que las principales autoridades y la élite criolla, me refiero de Lima sobre todo, eran muy fieles a la corona española. Por lo tanto, era muy difícil que estos movimientos puedan realizarse. Pero pese a esa situación, hubo algunos levantamientos fuera de Lima, principalmente de criollos de provincia que sí tenían la convicción de separarse de España. A estos acontecimientos jóvenes llamamos las conspiraciones criollas. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí están las conspiraciones criollas. Aquí pues vemos a los precursores, ¿no? Tenemos en este caso, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Había tres tipos de criollos jóvenes. Los criollos fidelistas, aquellos que no querían separarse de España, principalmente los que representaban al Tribunal Consulado de Lima. Por otro lado están los reformistas. No buscaban separarse de España, pero querían cambios en el ámbito político. Y por último tenemos a los separatistas, aquellos que querían separar, aquellos que querían romper definitivamente con la corona española. Y como te podrás dar cuenta, los criollos separatistas mayormente no eran peruanos, uno que otro nada más, como el caso de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. La mayoría de los criollos solamente querían cambios, no la transformación total, ¿no? Querían ciertos cambios, pero no querían la transformación total, ¿no? Había mucho temor ahí de la élite. Entonces, reforzando estos jóvenes, en el Perú, repito, o en el virreinato del Perú, la mayoría de los criollos eran fieles a la corona española, fidelistas. Pero había un grupo importante de criollos que estaban descontentos con el régimen colonial. Y de hecho, pues, tanto los reformistas como los separatistas estaban influenciados con las ideas de la Ilustración, esta corriente filosófica que era, pues, era en contra, que iba en contra del antiguo régimen. Dentro de los reformistas jóvenes, ¿aquí encontramos? Encontramos a José Vaquejo Carrillo, criticó el sistema administrativo colonial. Tenemos a Hipólito Unanue, que va a ser uno de los principales colaboradores del Mercurio peruano y va a ser parte también de la Sociedad de Amantes del País. Y él fue un crítico de la hacienda pública, o sea, él criticaba pues la mala administración de los recursos del Virreinato del Perú. Tenemos también a Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue rector del Convitorio de San Carlos y que fue un centro de estudios donde pues se difundieron pues las ideas emancipadoras influenciadas por la Ilustración. Los separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, uno de los pocos peruanos que conocemos, era un jesuita. Él justamente él escribe en su exilio en Inglaterra la carta a los españoles americanos, donde emplaza pues a los criollos a promover la independencia. Y por último tenemos al gran precursor continental o intercontinental Francisco de Miranda, que fue un ideólogo nacido en Caracas, que va a difundir pues justamente este documento de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, la Carta a los Españoles Americanos. Este personaje es muy importante porque participó, por ejemplo, en la independencia de las 13 colonias, participó en la Revolución Francesa e incluso él fundó una logia, ¿no? en Inglaterra, ¿no? La famosa logia Gran Reunión Americana. Muchos de estos criollos, como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, don José San Martín, eran masones, ¿no? Ellos tenían sus logias ahí. Y muchos de ellos financiados por Inglaterra, que tenía un interés en que las colonias americanas se independicen para que ellos puedan tomar el control de los mercados de estos nuevos países que iban a nacer. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las causas principales producedoras de estas conspiraciones? De hecho, pues las reformas borbónicas perjudicaron principalmente a los criollos y por lo tanto, pues muchos de ellos buscaban o cambios o una separación definitiva de España. En el ámbito político, bueno, muchos criollos pues no podían acceder a altos cargos públicos, ellos querían hacer cambios. Por ejemplo, de los 40 virreyes jóvenes que hemos tenido a lo largo de la colonia, todos eran españoles. Ningún cargo importante
podía obtenerlo un criollo. A lo mucho de repente podían ser pues alcaldes, regidores, ¿no? Los cabildos, pero no podían ejercer cargos de oidores, no podían ser pues parte de la Real Audiencia, mucho menos virreyes, por ejemplo, o corregidores, ¿no? En este caso. No era pues, no podían tener acceso a esos cargos públicos. Muy bien. Bueno, yo les mencioné pues que pese a que había, la gran mayoría de los criollos eran fieles a España, hubo movimientos importantes que de hecho pues vamos a ver a continuación. Por ejemplo, estos levantamientos criollos. Por ejemplo, el primer levantamiento criollo lo vamos a encontrar allá por 1811 en Tacna, dirigido por Francisco de Sela, que dio pues el primer grito pues de independencia. Lamentablemente pues no recibió el apoyo necesario y cayó este movimiento. José Crespo y Castillo también se va a rebelar en Huánuco. Logró conseguir pues un fuerte apoyo de indígenas, pero no fue suficiente, también va a ser aplastada esta rebelión. Lo mismo va a pasar con Enrique Payardelli, por ejemplo, en Tacna, 1813. Su rebelión pues, fue parte pues, de los intentos, junto con los aliados de Buenos Aires, para librar el Perú, pero fracasó. Y por último, tal vez de todos, el movimiento que más expectativas trajo, que es el movimiento pues, de los hermanos Angulo, con el apoyo de Mateo Pumacahua, que luego de haber traicionado o estar contra Tupac Amaru II, luego ahora se reivindica y quiere luchar contra la corona española. Este levantamiento pues se va a dar en el Cusco, pero se va a expandir por todo, o se va a expandir, bueno, claro, se va a lograr una expansión por todo el surandino, ¿no? Fue la lucha más importante y prolongada, ¿no? La de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, pero con el mismo resultado. ¿Quién fue el virrey profesor que aplastó todos estos movimientos? Ah, fue este señor que ustedes ven en pantalla. ¿Quién es? Ah, es nada más y nada menos que el virrey. A ver, ¿quién se acuerda de él? ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién podría ser? A ver. Venezuela. No, Pezuela es después de él, justamente, es antes. Abascal, Fernando de Abascal, ¿no? Ahora, paralelamente a estas rebeliones que se estaban dando al interior del virreinato jóvenes, se estaban formando juntas de gobierno en varios lugares, menos en el Perú, claro está, porque acá estaba el centro del poder del virreinato, ¿no? De la corona española. Se estaban formando juntas de gobierno en Santa Fe de Bogotá, Caracas, Buenos Aires, porque estaban ya independizándose de España. Y va a ser este hombre, con el apoyo del Tribunal Consulado de Lima, de los criollos limeños, que van a aplastar no solamente los movimientos que están al interior del virreinato, sino también a esas juntas de gobierno. La única que va a sobrevivir va a ser la de Buenos Aires. Una vez que Abascal acabó con estos movimientos, tanto al interior del virreinato como afuera, renuncia a su cargo y entra Pezuela, que es el penúltimo virrey del Perú, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Bien, jóvenes, ahora vamos nosotros a estudiar lo que son en el curso de geografía las vertientes hidrográficas del Perú. ¿No? Una cosa es hablar de vertientes y otra cosa es hablar de cuencas, ¿no? Cuando nos referimos a cuencas, estamos hablando pues de un área, ¿no? Un área determinada donde justamente van a estar conformadas por diversos ríos que se van a dirigir principalmente pues a un solo lugar, ¿no? A un solo colector. En este caso vendría a ser pues, en el caso de la parte del Pacífico, a nuestro océano, ¿no? Al océano o también llamado Mar de Grau. Eh, pero como nosotros solamente queremos concentrarnos en el recorrido de estos ríos y sus características, mayormente nos vamos a referir a las vertientes, ¿no? Hidrográficas del Perú. A ver, en este caso tenemos tres importantes vertientes. La primera es la que vamos a ver a continuación, que es la vertiente hidrográfica del Pacífico, en el cual vamos a ver algunas características que de hecho tenemos que tomarle mucha atención porque nos pueden venir en cualquier examen de admisión. Por ejemplo, eh, en toda la cuenca del Pacífico estamos hablando de casi 53 ríos, de las cuales vamos hoy día a mencionar las más destacadas,
Pero es importante conocer su origen, de dónde se originan estos ríos. Bueno, estos ríos se originan principalmente de la cadena occidental andina. ¿Por qué? Porque acá ustedes saben pues que en las zonas andinas, sobre todo en los meses de verano, llueve. Y gracias a la lluvia es que estos ríos empiezan pues a eh, crecer y transportarse, ¿no? Y llegar pues hasta el Océano Pacífico. Pero también se nutre o nacen gracias a la caída pues de los nevados, ¿no? Al deshielo de los grandes montículos de nieve, por el cual pues, o los glaciares, que forman obviamente los ríos. Debido a que nacen en la zona andina y la costa pues es muy angosto, jóvenes, el recorrido es corto, ¿de acuerdo? Su recorrido es corto porque va de Andes a la costa, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y por qué son torrentosos? Porque obviamente en este caso de su curso es, ¿no? Va de una manera pues un poco así abrupta, ¿no? Debido pues al relieve. Y estos ríos por lo general pues erosionan, ¿no? El suelo. Y muchos de ellos incluso forman los cañones, como es el caso de Colca, El Pato, de Cotahuasi, por ejemplo, ¿no? Y algo interesante también es que forman los valles transversales. Ahora, todos estos ríos, por lo general, pues desembocan en una sola dirección o canal, a la cual pues se le llama estuario. En cambio, cuando desembocan así en varias ramitas, se le conoce como el delta, ¿no? En este caso, la mayoría, por no decir todos los ríos, desembocan pues en forma de estuario. Y como desembocan al Océano Pacífico, digamos que es una cuenca exorreica, ¿de acuerdo? Exorreica. Otro dato interesante, es de régimen irregular. ¿Por qué, profesor? Porque estos ríos solamente vamos a poder apreciar su recorrido de manera estacional, principalmente en los meses de verano. En otros meses o en otras estaciones, muchos de estos ríos pues no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el aspecto socioeconómico, ¿qué es lo que importa de las cuencas, o perdón, de las vertientes hidrográficas del Pacífico, profesor? Bueno, hay que recordar pues que la vertiente del Pacífico, si bien cierto, comprende pues la región andina y costa, eh, en esta parte, en este sector o en esta región costeña, por su cercanía pues al océano, es un lugar donde se desarrolla pues la actividad comercial, ¿no? A través pues de la exportación, ¿no? A través de aeropuertos, de los puertos, como es el caso del Callao, Ica, etcétera, ¿no? Em, y de hecho, pues hay que tomar siempre en cuenta que aquí también se desarrolla pues la actividad industrial, ¿no? Eso también es importante mencionar. Vamos a ver ahora también estas vertientes también ayudan pues para la ampliación de la frontera agrícola, claro que sí, ¿no? Aquí también se desarrolla bastante la actividad agropecuaria, ¿eh? Hay que tomar en cuenta. Y sobre todo en la costa norte, que se utiliza pues tecnología avanzada, ¿de acuerdo? Tecnología avanzada. Muy bien. A ver, ¿qué ríos, profesor, tenemos en nuestra vertiente? Empezamos en el norte, jóvenes, el río Tumbes. A ver, ¿qué nos pueden preguntar el río Tumbes, profesor? Es un río binacional. ¿Por qué? Porque compartimos eso con el Ecuador. Y es el único río navegable, jóvenes, ¿eh? El resto, obviamente, no son navegables. ¿Por qué? Porque son de régimen irregular, recuerden eso. En cambio, el río Tumbes sí es navegable porque su río es regular, ¿no? Y es el único río también que forma un delta, es decir, desemboca en dos o más ramas, como yo les mencioné. ¿De acuerdo? Esto también es importante mencionarlo. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos pues al río Chira. Y el río Chira, profesor, qué de importante o qué de importancia puede tener? Bueno, también es binacional, también compartimos como el Ecuador. Aquí pues es utilizado su río para poder utilizarlo como un reservorio, para poder obviamente aprovechar ese reservorio y realizar la actividad agrícola. Aquí tenemos pues al reservorio de Poechos. Profesor, ¿y qué es río Arreico? Ah, muy bien. El exorreico es aquel río pues que desemboca al Océano Pacífico. El arreico es aquel río pues que su trayecto simplemente desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque obviamente la cuenca la cual pues circunda
simplemente tiene un fin, o en este caso, pues, debido pues al bajo caudal, pues se filtra ese agua al subsuelo, ¿no? La idea, lo importante es que es un río rico porque en su trayecto simplemente desaparece, no llega a desembocar al Océano Pacífico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro río tenemos acá, profesor? Ah, el río Santa, jóvenes. O el río Chancay, perdón, ¿no? El río Chancay también es importante. Profesor, el río Chancay, ¿qué de importancia tiene el río Chancay? Bueno, el río Chancay, que lo encontramos pues en Lambayeque, ahí pues encontramos al reservorio de Tinajones. Y ahí pues se produce los cultivos de arroz y caña de azúcar, que se exporta al mundo. Ahí está, ¿no? Importante, los cultivos de arroz y caña de azúcar, ¿no? Ahí está el río Chancay. Ahora pues tenemos al río Santa. El río Santa pues gracias pues a este río erosiona pues el relieve formando pues el Gran Cañón del Pato. Y ustedes saben que el cañón ayuda bastante porque es una importante fuente de energía eléctrica, ¿no? Ahí está pues la hidroeléctrica de Huallanca, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces es importante, ¿no? Y bueno, el río Santa se caracteriza pues por ser el río más caudaloso, ¿no? Más caudaloso. ¿De acuerdo? Y algo interesante también, este río abastece pues a las obras de Chavimochic y Chinecas en Ancash, ¿no? Que es importante justamente para la actividad agrícola también. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos, profesor? Ah, tenemos el río Jequetepeque, profesor, ¿y el río Jequetepeque dónde queda? Ah, queda en La Libertad. ¿Y qué de importancia tiene? Bueno, este río pues ahí es un gran reservorio y también está ahí la hidroeléctrica de Gallito Ciego. Y gracias a este reservorio forma pues el valle arrocero más importante de la costa. Ahí está, importante pues el valle de Jequetepeque. ¿Qué más tenemos, profesor? Ah, tenemos al río Rímac, profesor. ¿Y el río Rímac eh, qué importancia podría tener? Bueno, forma pues el valle más poblado. Recuerden que somos más de 9 millones de habitantes. Es el lugar donde más hidroeléctricas tenemos y que es lugar donde se desarrolla pues la industria, ¿no? Una industria obviamente no tan desarrollada, ¿no? Pero tenemos ahí nuestra industria. Aquí pues gracias a sus ríos, a este río Rímac, permite pues tener pues las represas de Yuracmayo y Tamboaque, por ejemplo, ¿no? Perdón, Tamboraque. Ahí está, ¿no? Ahí está el río Rímac, ¿no? ¿Qué más? El río Ica, es un río arreico también, en la cual pues se pierde en el trayecto. Eh, Gracias a ese río permite formar pues el reservorio de Choclococha. Y aquí pues gracias al río y al reservorio hay una importante producción de uvas y espárragos que se exportan al mundo, ¿eh? En especial en los Estados Unidos. Prácticamente es una zona para la agroexportación, importante en la costa sur. Profesor, el río Majes, bueno, forma pues el valle más extenso de la costa peruana. Gracias pues, a la erosión de sus ríos, forma el cañón del Colca. Y aquí pues tenemos el reservorio del Fraile, por ejemplo, y la Pañe, ¿no? Y el Pañe, perdón. Estos reservorios que van a permitir, pues, obviamente, producir arroz. Importante, ¿no? El río Majes. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros ríos, a ver, tenemos? Tenemos pues al río Tambo, por ejemplo. Es el río más extenso de la costa. Ahí está. También tenemos pues al río Locumba, que ahí forma la hidroeléctrica de Aricota y es el río más contaminado por los relaves mineros, lamentablemente. Tenemos acá un río que está pues, que es prácticamente frontera con Chile, el río Caplina, ¿no? Es el más austral, ¿entiendes? De la costa. Ahí está, ¿no? Importante, ¿no? El río. Eh, ¿Son los únicos? No, te mencioné pues que tenemos 53 ríos, ¿no? Pero, uy, mencionarlas a todas, pues no tendríamos tiempo, ¿no? Pues ahí podemos mencionar pues al río Cañete, al río Grande, al río Coña, por ejemplo. El río Coña pues forma el cañón más profundo del planeta, el Cotahuasi, por ejemplo. Muy bien. Ahora pues veamos en este caso a la vertiente del Amazonas, jóvenes. La vertiente del Amazonas también pues tiene sus características que hoy día vamos a mencionar, ¿no? Por ejemplo,
Eh, Aquí la distribución de sus ríos se da pues de la vertiente oriental del Perú y se extiende principalmente pues hacia la llanura amazónica, ¿no? En la selva baja principalmente. ¿De dónde se originan estos ríos? Bueno, se originan también pues en la zona andina, ¿no? Hablamos pues principalmente del nudo de Pasco y del nudo de Vilcanota, nos referimos acá, ¿no? Nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. De ahí pues nacen estos ríos, principalmente pues por la presencia de las lluvias, ¿de acuerdo? Presencia de las lluvias. Ahora, algo que se diferencia de la cuenca del Pacífico jóvenes es que estos ríos, pues, debido a que recorren de la zona andina hacia la Amazonía, que es de hecho pues la más extensa del Perú, estos ríos son extensos, ¿de acuerdo? Va, su recorrido es andino-amazónico. Y son de régimen regular porque en esta zona de la Amazonía llueve constantemente, por lo tanto, estos caudales pues se mantienen constantes. Y si son de régimen regular, profesor, ¿qué significa? ¿Son navegables? Son navegables. Es más, la gente lo utiliza como medios de transporte, por ejemplo. Estos ríos pues forman valles longitudinales, principalmente en la selva alta, por lo cual pues ahí se utilizan estos lugares como puertos eh, para el transporte de carga y también del público. Y bueno, este trayecto pues al chocar con los relieves forman los pongos, que también son importantes lugares porque permite una potencialidad en cuanto a la hidroeléctrica. ¿Y estos ríos a dónde desembocan? Desembocan al Océano Atlántico, que todos se unen obviamente a través del río Amazonas y de hecho pues desembocan al Océano Atlántico. Por eso se dice pues que la vertiente del Amazonas, sus ríos son exorreicas, ¿no? Porque desembocan hacia, eh, hacia el Océano Atlántico. Entonces su caudal se mantiene, es constante porque depende pues de las lluvias amazónicas, ¿no? Que constantemente pues eh, siempre es notorio en esta parte de la región, ¿no? Recuerden que el clima de la región amazónica es tropical, húmedo y lluvioso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ríos importantes podemos encontrar acá, profesor? Bueno, en el ámbito económico diría pues que son aprovechados para de manera artesanal, para la producción del mercado interno, comercial también porque concentran pues las grandes ciudades y lo utilizan también para poder expandir esos productos hacia ciudades mucho más grandes, en fin. Pero entre las principales ríos jóvenes podemos encontrar pues sin duda al río Amazonas, que esta vez el más importante de todos los ríos. El río Amazonas pues nace con la unión del río Marañón con el río Ucayali. Y su origen más remoto lo encontramos en el Nevado de Mismi, en Arequipa. Tiene ríos afluentes, ¿no? Directos, como es el Napo, Putumayo. Y lo más importante, este río sirve como puerto, en especial de la ciudad de Iquitos, por ejemplo. Y es el más caudaloso del mundo, ¿ya? Es el más caudaloso del mundo. Profesor, el río Marañón, ¿qué características puede tener el río Marañón? Bueno, es el segundo río más extenso del Perú. Forma pues pongos también. Y recorre pues varias regiones como Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto, ¿no? Es el más interregional, ¿no? Y es el que nos proporciona el mayor potencial hidroenergético del Perú, ¿de acuerdo? Esto también es importante mencionar. Tenemos pues al río Ucayali, es el río más extenso del Perú. ¿Y por qué no el Amazonas? Porque el Amazonas pues ya recorre otros países, ¿no? El río más extenso del Perú es sin duda pues el río Ucayali, ¿de acuerdo? No te vas a olvidar eso. Y también pues sirve pues como puertos fluviales, principalmente de Pucallpa. Ahí está, ¿no? El río Ucayali. Luego tenemos pues el río Mantaro, este es importante río, el río Mantaro pues forma pues el valle interandino más extenso, ¿de acuerdo? Aquí pues está la central hidroeléctrica más importante, que es el Santiago Antúnez de Mayolo, por ejemplo. Lamentablemente pues este valle está contaminado por los relaves mineros. Ahora, este río Mantaro recorre pues las regiones de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Y Ayacucho.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, importante no olvidarse pues sus características, que es lo que más te van a preguntar, chicos? Muy bien. Y por último, pues terminamos con la vertiente del lago Titicaca, ¿de acuerdo? Características del lago Titicaca, bueno, una de las características pues perdón, de la vertiente de Titicaca, por ejemplo, presentan pues un corto recorrido, mayormente pues estos nacen en la cadena oriental de la cordillera andina, ¿de acuerdo? Principalmente en el nudo de Vilcanota, y por lo tanto pues son de corta duración, no, perdón, son de recorrido corto. Son de régimen irregular porque depende también de las estaciones de la lluvia, ¿ya? Y aquí pues mayormente pues la lluvia es intensa en los meses de verano. Por lo tanto, pues son de régimen irregular porque no son constantes y por lo tanto no son navegables, ¿de acuerdo? Ahora, un hecho interesante, jóvenes, es que estos ríos, como desembocan al lago Titicaca y no hacia el Océano Pacífico, entonces estos ríos son endorreicos porque obviamente desembocan a un solo colector, que en este caso es el lago Titicaca, ¿de acuerdo? El lago Titicaca. Ahora, mucho dirán, profesor, principales ríos, bueno, tenemos el río Ramis, es el de mayor longitud, por ejemplo, es el más caudaloso de la vertiente del Titicaca, y bueno, presenta pues un alto grado de contaminación por la actividad minera, lamentablemente. El río Suches forma pues, o se forma en el nevado de Ananea, y algo más importante también, ¿no? Sirve como límite internacional con Bolivia. Ahí está, por Bolivia. Profesor, y el río Cuata, bueno, nace pues de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas y recorre pues la ciudad de Juliaca, ¿no? Es un río obviamente que la gente lo utiliza también, y lamentablemente pues no es de manera apropiada, ¿no? Y lamentablemente gente utiliza pues para botar la basura y todo eso, también se contamina este río lamentablemente, ¿no? Tenemos también al río Desaguadero, sirve pues como límite entre Perú y Bolivia también, y es el único colector, o perdón, es el único efluente, ¿no? O emisario pues del lago Titicaca, ¿no? Y ahí se produce justamente una actividad importante, el comercio, ¿no? El desaguadero. Es la zona aduanera, pues prácticamente entre Perú y Bolivia, por ejemplo. Pues este, digamos, son los elementos pues más destacados, jóvenes, con respecto pues a la vertiente hidrográfica del lago Titicaca, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces presenta pues una cuenca endorreica, como yo te mencioné, porque muchos de estos ríos desembocan dentro del continente, hacia el lago Titicaca, ¿de acuerdo? Es el único colector común del lago Titicaca. Muy bien, perfecto. Pues chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy. ¿Alguna inquietud que tengan? Profesor, y el río Llave, ¿Perdón? el Ah, río el río Llave. Ilave. Ilave también es un río importante, que también es contaminado por la práctica, ¿no? En este caso del uso continuo que da la gente. Pero bueno, estos son, digamos, los más destacados por las características que justamente acabo de mencionarles, ¿no? ¿Alguna otra inquietud?